Hola Andrés, este es un repaso de cómo estamos trabajando para que vea cómo va avanzado en su swing y tenga bien claro la siguiente etapa. Acá tenemos como ejemplo a Justin Rose, un buen parámetro para el swing que estamos haciendo, y a simple vista veo cómo ha mejorado muchísimo el Z, la posición frente a la pelota. Me gusta mucho esta línea que se forma entre el brazo izquierdo y la vara. Me gusta mucho también la posición que ha tomado, como ubicando más el peso ligeramente sobre el lado izquierdo. En realidad está centrado, y lo que vamos a observar con eso es que a través del swing el cuerpo básicamente no se desplaza, sino que se mueve un poquito la cámara. Ahí tenemos el parámetro donde están los pies. El cuerpo no se desplaza, sino que rota. Sobre el mismo punto. De esta vista frontal, lo que me interesa recalcar es sobre lo que me conversó el otro día, el tema de la rotación de las caderas. Observe que el jugador británico vemos exactamente lo mismo, la misma cantidad de acción, lo cual me parece muy apropiado, y sobre todo lo más importante es cómo nos ubicamos rotando detrás de la pelota. Entonces ese es un punto que quiero resaltar, el hecho de cómo ha llegado a la posición al tope del backswing con una muy buena rotación de hombros, que en realidad se inicia por también una buena rotación de la parte baja del cuerpo. Lo vemos en Justin Rose, exactamente la misma posición. Bueno, cuando vemos la vista lateral, también hay una serie de cosas que me gustan mucho. La inclinación que hay en las piernas. Fíjese que tranquilamente podría estar todavía un poquito más inclinada. Vamos a medir el ángulo que tiene Justin con respecto al suyo. Ahí lo vemos, ve que su ángulo todavía es bastante mayor al de él. En general los jugadores están en un entorno de 45 grados, más o menos, es la idea. Y el punto importante que tenemos que revisar desde esta vista es cómo está el balance. Hacer, obviamente, toda la parte alta de la cabeza, el torso tiende a estar tirado hacia adelante, entonces es muy importante, sacando con la cola, balancear eso para que el peso esté exactamente repartido en el medio de los pies. Eso significa este balance. Si trazamos una línea por detrás de la axila, esa línea debe pasar por la rodilla y terminar más o menos en la base de los dedos, un poquito más entre la base de los dedos y el centro del pie. El único punto acá que tendremos que tener en cuenta para que la posición inicial sea perfecta, si se quiere, es el hecho de que los brazos estén más perpendiculares al piso.
como es el caso de Justin Rose, están totalmente verticales. En su caso todavía tiende a ponerlos un poquito lejos, trate de acercarlos un poco más. Lo cual va a hacer que haya mucha más conexión entre los brazos y el torso, que se sientan totalmente verticales. El resto me gusta muchísimo. Ahora pasando al backswing, recordemos que la idea es sentir que el palo sale. Si marcamos una línea por la vara, sentir que el palo sale hacia atrás y alrededor. Justin Rose es un jugador que pega con draw, como en su caso. El suyo sale un poquito más por abajo. Es típico de jugadores amateur ese tipo de backswing. Es por ahí quizás más flat de lo que sería conveniente, pero estamos dentro de lo razonable. Me gusta muchísimo la flexión que hay en las rodillas, cómo sostiene la tensión con la pierna derecha y cómo el palo se ha ubicado dentro de la línea en la que vamos a volver. Y ahora paso al punto importante de este video, que es lo que hablamos el otro día de cuanto a la descarga. Entonces, el punto que me interesa recalcar de este video es lo que hablamos de la clase pasada de cómo estamos acelerando. Creo que ya encontramos un equilibrio en la forma de pararnos y una idea bastante concreta de cómo se puede sentir el swing. Ahora lo que me interesa es estudiar un poquito la geometría del golpe. Acá tenemos la pelota, la línea amarilla es el target line, a donde queremos pegar. La línea verde nos estaría indicando el pad del palo, y acá tenemos la posición de los pies y la cabeza. La relación o el punto que conversamos el otro día y me gustaría reafirmar es el hecho de que nosotros nos estamos planteando impactar la pelota en alguna parte de ese tramo antes del momento donde el palo comienza la vuelta, ¿sí? O el recorrido hacia adentro en el arco del swing. La idea es probar y buscar posiciones de impacto en ese tramo que es ligeramente entre el centro y el lado izquierdo del stance, aunque en algunos palos se puede reflejar a que sea en la parte de atrás del stance. La idea de este tipo de impacto, de encontrar esta posición, es empezar a generar cierto grado de rotación en la pelota, producto de la incidencia del palo, o sea, del ángulo con el que incide el palo sobre la pelota. Entonces, el primer experimento que tenemos que hacer, que ya lo hemos sentido el otro día, es ir probando diferentes ángulos de ataque y tener en cuenta cómo inciden ese ángulo de ataque en el vuelo de la pelota en forma vertical, o sea, cuánto sube o deja de subir, y en forma horizontal, en cuánto gira la pelota de derecha a izquierda. Con respecto a ese tipo de golpe,
Vamos a borrar todas estas líneas. Una vez que determinemos un ángulo aproximado, lo que tenemos que buscar es la sensación de que las caderas y sobre todo los hombros trabajan en paralelo o inclusive detrás de esa línea, lo cual va a ir haciendo que a medida que transcurre el swing, la misma rotación del cuerpo vaya haciendo que la cara del palo gire. Entonces, si nosotros podemos en este sistema identificar que vamos a estar generando una fuerza por rotar alrededor de nuestra pierna izquierda, de nuestra cadera izquierda, que esa fuerza va en paralelo con el recorrido de la cabeza del palo. O sea, no hay en este contexto no hay movimientos laterales a un lado al otro, sino que es solo rotaciones del cuerpo alrededor de un eje, que ese eje lo determinamos entre nuestra pierna izquierda y la columna vertebral. Si nosotros identificamos ese eje, estaría más o menos en esa posición, y buscamos rotar, vamos a hacerlo con azul, alrededor de ese eje, ese movimiento va en paralelo con lo que queremos que haga la cara del palo. Y el experimento que tenemos que lograr, lo que estoy buscando que se produzca, es determinar cuál es la posición de las caderas y de los hombros para que trabajen por detrás de la cara del palo. Eso significa, si esta es la cara del palo, nosotros queremos que los hombros estén a la derecha con respecto a la cara, a donde apunte la cara del palo, y las caderas, que las vamos a poner en amarillo, puede ser que estén perpendiculares. En un mundo ideal estarían ligeramente abiertas, pero en mi contexto, en mi criterio, la sensación de estar cerradas nos va a dar muchos más puntos efectivos en este momento. Lo ideal que esté perpendicular, pero entre abierta y cerrada prefiero que esté cerrada. Entonces tenemos rojo es la cara del palo, azul la posición de los hombros y en amarillo posición de las caderas. Todo este sistema, cuanto más homogéneo sea el giro, más trabaje en conjunto. Me escapan unas líneas. Cuanto más trabaje en conjunto, mejor todavía. Que no tengan piezas separadas, sino que todo este sistema rote junto a través del golpe, ya que todas las fuerzas de impacto son rotaciones alrededor de este eje. Esa relación de acciones de velocidades de incidencia más laterales con respecto a la pelota, y todo en un contexto del movimiento que se genera en el cuerpo, es lo que necesito que investigue para lograr interpretar, pegarle a la pelota hacia el objetivo. Pegarle la pelota hacia allá tiene mucho más que ver con, como dijimos antes, hacerla girar, que literalmente golpearla en línea hacia donde queremos. Vamos a ver la posición al impacto. Entonces, en este contexto de un golpe con un no tan lineal hacia el objetivo como se hacía antes, sino más aprovechando la rotación, o sea, generando una curva con el palo,
lo que tenemos que ir trabajando es las posiciones que se generan al hacer que el movimiento ocurra con los siguientes parámetros. 1. Un lado izquierdo firme. Necesitamos que esa pierna izquierda, cuando me acerco al impacto, esté sólida, no cambie de posición como se ve acá. Segundo, como lo vemos acá también, una cabeza mucho más quieta. Es muy importante que este eje se mantenga constante a través del golpe. Cuanto más constante está, más probabilidad de que el tiro salga en la dirección que queremos. O sea, ese eje lo quiero sostener de arriba y de abajo. De abajo es más fácil porque el pie no se mueve, pero una de las variables es la rodilla. ¿Sí? Cuanto más quieta se quede la rodilla, más estable está ese eje. Y segundo, la cabeza a través de todo el golpe. Si nosotros empezamos a incursionar en esa sensación de descarga que le marcaba antes hacia afuera, lo que se empieza a provocar es mucha más extensión a través del golpe. Los brazos naturalmente podrían extenderse. Vamos a ver el caso acá de la misma fuerza centrípeta me debería estirar los brazos. En su caso todavía eso no ocurre porque hay una intención manifiesta por costumbre de tratar de encuadrar la cara del palo. Grábese esta posición. Observe cómo el jugador deja la cabeza como atrás mientras el cuerpo intenta continuar. Y los extremos, ya sea la cabeza como toda la pierna izquierda, se mantienen sólidos a través del impacto. Entonces toda la energía se va por las manos a la cabeza del palo. El mantener sólido esos puntos es la clave en este momento. Y experimentar trayectorias más hacia afuera, lo cual van a provocar, vamos a borrar un poquito todas estas líneas, el intentar trayectorias más hacia afuera van a provocar más extensión de su cuerpo al impacto. Ve que acá se ve una manifiesta intención, pero los brazos todavía trabajan como muy tensos. Parece que quisiéramos doblar la pelota hacia adentro. Si aprovechamos más estas fuerzas que le puse en el gráfico de rotación y acompañamos con la cadera y los hombros apuntando a la derecha, eso genera una rotación en la pelota que la va a traer también al medio. Es la nueva forma, las nuevas leyes sobre el impacto en la pelota, a diferencia de lo que se hacía antes, que era cerrar el palo y tratar de doblarla hacia adentro. Vamos a ver por último la vista lateral. Y el resumen final de toda la acción. Entonces, volviendo a la posición de impacto ahora de la vista lateral, vemos el ángulo de la columna. En el caso de realmente en un buen swing tenemos dos opciones: o los jugadores sacan derecho hacia atrás y hacia arriba, y en el caso de los que pegan con draw vuelve por dentro, o directamente, lo que es su caso, sacan y vuelven por el plano a golpear. Aunque el palo se mueve directamente sobre el plano. En el caso de Rose, él saca y vuelve por debajo del lugar donde vuelve. O sea que
la posición que tiene el cuerpo al momento de descargar el palo es muy similar a la que tiene usted en ese momento, en el momento que está empezando a bajar. La diferencia es por la del tope del backswing. Acá es donde tenemos que concentrarnos en que el golpe sea bien interno, con sensación de que la pelota va a salir por allá por la derecha. Y observe dónde terminan las manos de Ross, y en su caso se van demasiado rápido para adentro. ¿Sí? Hay que sentir que descargo mucho más hacia afuera, sin rotar el palo, sino solo utilizar la rotación del cuerpo sobre la pierna izquierda, y después de pegar, traer el palo hacia adentro. Al hacer esto, lo que se genera es como un bump, una descarga de la cadera hacia la izquierda, una descarga de la cadera hacia la izquierda mientras el palo pega hacia afuera. Eso se logra cuando la cabeza se queda quieta y los brazos descargan hacia afuera, hacia la derecha. Entonces las caderas continúan el giro hacia adelante. En su caso intentamos llegar a esa posición, pero desde ahí es como que las manos le ganan al giro del cuerpo. Ahí deberíamos estar disparando más el palo hacia afuera mientras el cuerpo intenta continuar el giro hacia alrededor de la pierna izquierda. Entonces, como resumen final, continuar trabajando el tema de la postura, revisar bien el ángulo de la columna, que se sienta flexión en las rodillas, y en realidad esto iría al revés. Balancear el peso sacando cola, sintiendo la cola como más para arriba. La posición de frente me gusta muchísimo. Seguir experimentando con este ángulo, sobre todo al momento del impacto, y ver si se pueden colocar los brazos un poquito más verticales, aunque eso signifique que la punta del palo se ve un poquito levantada. Eso es algo que es normal. No es que hay un mal lado del palo, sino que después al impacto las manos llegan un poquito más altas y compensan eso. Luego de eso, en el backswing, continuar con la idea de rotación de la parte baja. No tenerle miedo a que el ombligo y el estómago giren. Sabemos que es sensación que gira un montón, una posición que se ve muy equilibrada. Continuar con la resistencia de la pierna derecha y esa sensación de que el cuerpo gira totalmente detrás de la línea de la pelota. Desde esa posición, lo que es importante es desenroscarse manteniendo la cabeza detrás de esa línea, lo cual se nota que lo ha trabajado. En este punto es donde se nota un cambio sideral, pero todavía hay que trabajar más en cuanto a el brazo izquierdo extendido y el brazo y el palo. Tener siempre la sensación de que el grip va por delante de la cara del palo,
experimentar un poquito ese ángulo y desde la vista lateral experimentar eso que le grafiqué de un golpe más hacia afuera, ¿sí? De ver cómo puedo trabajar la incidencia del palo para que la pelota salga con más giro, ¿sí? Ver qué ángulo utilizo y cómo incide en el bol de la pelota. Y despacito, al provocar eso, vamos a notar que cuanto más podamos lograr, vamos a borrar unas cuantas líneas acá, cuanto más podamos lograr que las caderas y los hombros estén en paralelo con el recorrido del palo, más potente va a ser el swing. O sea, esa sensación de las caderas, vamos a ponerlas con verde, apuntando a la derecha al impacto, es mucho más efectiva, aunque se sienta extraña o no sea muy ortodoxa. Pruébelo y va a notar una gran diferencia en el rendimiento del golpe si siente sus caderas un poco más derechas o más paralelas al swing pad. Bueno, vamos a mostrarle un par de swings y con eso terminamos.